Este año fueron los 25 años de la partida del padre Esteban. Lo sabemos que jugó un rol protagónico en los comienzos y sobre todo y principalmente en la expansión, en la internacionalización de la campaña. Por eso entonces nos pareció muy bueno reencontrarnos. Agradecemos aquí al párroco Alejandro, a la gente también de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo que nos recibe, que hemos podido compartir este rosario de adoración. Me encantó empezar así, o sea, este es el fundamento de la campaña, ese encuentro profundo con Jesús en la Eucaristía, en el rezo del rosario, y lo hacemos como comunidad. Y cada uno que está acá representa a todo un mundo, ¿no es cierto? Traemos la vida de los misionados y queremos pedirle a la Mater que continúe bendiciendo. Ese fue el pedido de recién a Jesús en la Eucaristía. Y venimos a reencenderlo y a renovar también nuestro compromiso misionero. No somos autoconvocados, sino que somos llamados por la Mater, llamados por Jesús, y Él nos regala y nos entrega esta misión y confía en nosotros. Así que en ese espíritu queremos, y acá ya tenemos a nuestros panelistas. Bueno, como decía el padre, creo que esto está en función de un reencuentro, de volver a encontrarnos todos en este momento alrededor del padre Esteban Uriburu. Entonces, lo que les pedimos a quienes están en este momento en la mesa es esto, ¿no? ¿Cuándo lo conocieron? ¿En qué momento lo conocieron? ¿Y qué fue aquello del padre Esteban Uriburu que les caló profundo? Siempre en la vida de las personas nos puede pasar eso. Del otro, ¿qué es lo que nos quedó? ¿Cuál es la huella que nos dejó? Bueno, les voy a contar directamente del padre Esteban. Me traje algunas cositas anotadas y voy a hacer simplemente los minutos que disponemos, que sé que son poquitos, pero igual cualquier cosa después yo esto puedo escribirlo y dejárselos. Muy bien. ¿Sí? En primer lugar, lo que quiero decir es que yo conocí al padre Esteban en los más diversos ámbitos habidos y por haber, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tengo una visión bastante amplia. Me tocó, digamos, conocerlo ya de chica, ¿no? Estar con él en algún lugar de vacaciones, conocerlo moviéndose entre gente muy sencilla, pero también entre gente más pudiente y de la sociedad. Lo vi en ámbitos con gente interesada por sus proyectos o de pronto era invitado a algún lugar y mucha gente no tenía ningún interés así por la campaña en concreto, ¿no? Entonces puedo decir que, y después también lo conocí un poco como hermana ya lo vi menos, pero tengo muchos relatos de las hermanas sobre el padre Esteban, ¿sí? Yo encontré algunas palabras para definirlo, ya lo hice la otra vez en Florencio Varela. Uno es un niño, el padre Esteban un niño, el padre Esteban un sacerdote, el padre Esteban un sacerdote mariano, el padre Esteban, entre nosotros lo podemos decir así, yo no quiero que esto salga después, pero un santo en el sentido de que una persona que nosotros creemos que puede alguna vez comenzarse un proceso de canonización para él, en todo caso un hombre heroico. El padre Esteban, tengo algunos ejemplos, también como una persona exigente frente a nosotros, ¿no? Cuando uno le iba a pedir algo, él, bueno, era exigente espiritualmente, ¿no? Y al final no sabía cómo ponerlo, de esto también hablé un poquito la vez pasada, una persona que fue un crucificado, digamos, una persona que llevó la cruz, pero eso no lo hemos visto, son algunos chispazos que uno ha escuchado,
pero llevó la cruz traspasada, ¿no? Uno diría una cruz mariana, como la de la Mater, ¿no? Que fue traspasada en su interior, exteriormente uno no lo ha visto, ¿sí? Con esto del padre Esteban, un niño, yo dije que lo conocía en distintos ámbitos, y algo que es propio de un niño, que también lo veíamos en el padre Esteban, él era siempre el mismo, estuviera donde esté, él era el mismo. No necesitaba como aparentar, acomodarse al público, fijarse si esto iba a caer bien, lo que iba a decir o no. Él tenía un mundo, una visión, como recién decía el padre Pablo, y eso era lo que él tenía que llevar. Y por eso también me viene la imagen de un niño cuando tiene un juguete, por ejemplo, le regalan una bicicleta, un niño que está empezando a andar en bicicleta y anda con su bicicleta por todo, y viene alguien y cuenta, esta es mi bicicleta, mira lo que hago. Bueno, el padre Esteban así con su campaña, ¿no? Él con la campaña, él hablaba de su campaña como de era su juego preferido, y la palabra juego incluso en la liturgia tiene un lugar especial, ¿no? Dios habla de lo que es el juego del hijo con el padre, ¿no? El padre Esteban jugaba y se jugó por la campaña, ¿no? Y dio todas las fuerzas por este gran juego. Y él lo que tenía era que veía todo con los ojos de la campaña o de la Mater, ¿no? Él iba a un lugar y no iba a hacer otra cosa que transmitir su misión. Entonces, me acuerdo un relato de mi mamá, ¿no? Que en alguna ocasión estaba con él en Estados Unidos, y yo no sé si en el auto pasaron por Disneyland, ¿no? Y entonces el padre Esteban le dice, mire María, mire, si esta en vez de ser Disneyland fuera Maryland, ¿no? Entonces, y a mí me impacta, lo tenía en el inconsciente, a uno me impacta, porque no sé, yo si paso cerca de Disney digo, ay, qué ganas de esperar un poquito, ¿no? Pero él lo que se le ocurrió y empezó a hablar de su Maryland, lo que sería con distintos lugares, uno para la oración, otro para, no sé. Entonces, ahí uno ve una persona que está llena, ¿no? de Dios, y ese estar lleno de su mundo y de una manera tan filial, acá nos dio un ejemplo, él tenía también un don especial para conquistar gente para su misión y su tarea, pero también para sus negocios, para que su negocio funcionara, necesitaba también de alguna ayuda monetaria, ¿no? Y él no tenía ningún problema en hacer cualquier tipo de pedido que fuera, porque él sabía que si tenía que cumplir una misión, el dinero que necesitaba, alguien se lo tenía que proporcionar. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos concretos, uno no puede decir nombres, pero donde el padre Esteban lo citaba y le decía, mira, yo te vengo a proponer un negocio extraordinario, ¿no? Y el negocio, lógico, la persona tenía que invertir algo, ¿no? Pero el padre Esteban lograba lo que quería y lo felicitaba al otro, ¿no? No te agradecerlo y lo felicitaba, porque realmente él incorporaba a esa persona a su negocio espiritual. Es un poco esa expresión del padre Bendery que decía, un hombre de una única y gran idea, ¿no? Su única y gran idea, que descubrió la campaña fue la campaña. Él tenía una expresión y él decía, el padre Esteban decía, esto me lo contó una hermana hace poco, yo gasto mucha gracia, mucha nafta y mucha plata. Era que lo decía el padre Esteban como sacerdote. Ahí yo creo que a él le caben
verso de un salmo, del salmo dominical, de las vísperas, ¿no? Yo realmente es un salmo muy especial, no el Salmo 110, donde rezamos, yo mismo, le dice Dios a su Hijo, ¿no? Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, ¿no? El Padre Esteban, nosotros lo podemos ver así en todas sus funciones, todo eso que nos atrae en su manera de ser, en sus palabras, en el fuego. Pero estoy segura que el Padre Esteban, por sobre todas las cosas, fue sacerdote para siempre, ¿no? Y uno de los rasgos de un sacerdote es precisamente la mediación entre Dios y los hombres, ¿no? Y el Padre Esteban, sin lugar a dudas, fue una persona que condujo a Dios. No era una persona que uno la seguía porque era un sacerdote que a uno le gustaba, que hablaba bien, que tenía buenas dinámicas. Él conducía hacia arriba, indudablemente, ¿no? Muchas veces hablamos, o se dice, los amigos del Padre Kente, mi hijo y hablamos, y yo a veces es como que me queda un sabor a, es más que un amigo, ¿no? En todo caso es un amigo mayor, un hermano mayor, ¿no? Porque él por sobre todo era un camino hacia la madre, hacia Dios, ¿no? Y en todas las relaciones primaba lo sacerdotal, ¿no? Yo tengo, bueno, muchos tenemos recuerdos cuando él celebraba la Santa Misa. Realmente eran como dos padres Estebanes diferentes, es una manera, no, me parece que no buena de decirlo, pero el Padre Esteban en las homilías era fuego y atrapaba a cualquiera que tenía, pero terminaba la homilía, o ya en los ritos iniciales de la Santa Misa, era una persona que estaba totalmente recogida. Por ejemplo, estábamos en medio de una jornada, empezaba la Santa Misa y el Padre Esteban estaba en el centro, o sea, ya en todos los ritos iniciales, el confitio, el pedido de perdón, ¿no? Y después la liturgia eucarística. Él ahí estaba sumergido en Dios y eso lo llevaba a uno, a Dios, ¿no? Era muy, su rostro, todo era diferente, ¿no? Yo creo que ya se hizo el tiempo, entonces pasamos. Cierre si quieres. Sí, Cierre. Todos tenemos cosas muy lindas, ¿no? Voy a mencionar este último punto que dije del Padre Esteban en relación a su cruz. No es mucho lo que puedo decir porque como, digamos, es como un misterio, todavía es un secreto, una reserva que quienes tienen sus documentos lo podrán mirar más a fondo, pero yo creo que ahí está el secreto de todo lo que él nos regaló, ¿no? Un ejemplo, voy a decir, justamente ayer estaba hablando y lo puedo mencionar porque me dijo, no, eso lo podés contar, yo lo cuento en todos lados, la hermana María Teresa, que también lo conoció mucho, ella fue superiora provincial nuestra y después pasó a la dirección general, ahora está recién llegada acá, y entonces me dijo, yo me acuerdo todavía, me dice, cuando todavía teníamos la Santa Misa en Solás de María, que llega el Padre Esteban ya tenía su fuerte sufrimiento, y le dice a la hermana María Teresa, rece porque no sé si llegó al altar, ¿no? Tenía que celebrar la misa dominical. Y la hermana María Teresa me dice, yo no puedo explicarte la homilía que dio sobre la confianza, ¿no? Entonces, bueno, no quiero. Muchas gracias. Bueno, ahora a todos, una alegría enorme poder compartir
del padre Esteban. Sí, es un complemento, porque creo que todos los que estamos acá nos vamos a quedar re cortos. Yo traté de hacer un esquemita para meterle y no dejar de decir las cosas que me parecían más importantes, los regalos. Bueno, el padre Esteban yo lo conocí en el 86, o sea, hace 30, al año siguiente que murió Don Joao. Bueno, de entrada una gran sintonía, y después se fue dando un desarrollo a través de la campaña, porque claro, yo vivía en el interior, cuando él vio que yo vivía en el interior y que me entregaba peregrinas, vio como una puerta que se abría, entonces él se lanzó de lleno a la diócesis donde nosotros estábamos, y fue un terremoto que entró en nuestra familia, realmente lo digo así, un terremoto, porque nos enloqueció, nuestra vida cambió, pero totalmente, no solamente la mía y la de mi marido, sino la de mis hijos. ¿Por qué? Porque bueno, él al ver una diócesis donde no había nada de Schoenstatt y que la campaña entraba, empezó a dedicar a nosotros, nos atrajo su personalidad, su fuego, todo lo que él transmitía, y en 2 años ya había como 1000 y pico de imágenes en una diócesis que es más grande que Suiza. Él nos hacía subir al auto, recorrer kilómetros, él iba permanentemente, y lo que nos marcó a fuego fue la alianza de amor. ¿Por qué? El padre Esteban era una personalidad totalmente libre. Él siempre decía que lo que lo atraía de Schoenstatt y del carisma del padre era justamente esa libertad. Al padre Esteban era imposible estructurarlo. Y justo la campaña se desborda. Muere Don Joao, él la lleva a todos lados. Era un loco del desborde de la campaña, no daba abasto. Pero una cosa tenía clara, en su ser sacerdote, como tan bien lo describió la hermana. Y era el espíritu de Don Joao, que todo lo podía con la ayuda de la gracia y en la fuerza de la alianza de amor. Entonces, ¿qué hizo? Nos llevó a la alianza de amor de una, al grupo que empezamos con mi marido, después se agrandó un poquito el grupo, y él repetía, la alianza de amor es un punto de partida, no es un punto de llegada. Y a través de la campaña tenemos que prever una cultura de la alianza para cientos y miles de gente que la Mater va a visitar para llevar a su hijo Jesús a través de la alianza de amor. Bueno, era toda una locura porque encima iba muy seguido. Y yo me acuerdo que con mi marido, cuando él se iba y nos dejaba toda la proyección, cerrábamos la puerta, nos apoyábamos y suspirábamos. Se fue. Pero les cuento, las vacaciones, muchas vacaciones de él, las pasaba en un campo al lado de Anderson. Entonces eran todas las vacaciones del padre Esteban, recorríamos por caminos de tierra, íbamos, veníamos, planificábamos, proyectábamos, bueno, una santa locura. Pero algo que yo rescato, ¿no? Porque anécdotas puede haber miles, fueron 12 años de trabajar muy cerca de él. Este punto que a mí me encanta y me parece que es clave para la campaña. Él tenía una visión tan universal y tan a campo abierto de llevar el mensaje de Schoenstatt, porque él decía, la campaña es el vehículo veloz del mensaje de Schoenstatt. ¿Cuál es el mensaje de Schoenstatt? La alianza de amor para llegar a Cristo. Bueno, entonces, encima Don Joao decía que Schoenstatt debía tornarse más veloz, que tenía que ser un jet. Entonces se junta, bueno, entonces vamos con el jet. Mi marido era del Opus Dei. No le importó nada al padre Esteban porque en su universalidad todo suma. Pero eso es clave, porque ahí nos mostró cómo la campaña le da a Schoenstatt una universalidad dentro de la iglesia impresionante. ¿Por qué? Porque no se trata de salir a buscar gente para Schoenstatt, sino que la Virgen sale con Jesús para llevarlos a todos los que visita, sean lo que pertenezcan o no lo que sean, pero todos somos hijos de Dios. Entonces esa universalidad
quedó marcada a fuego. Y creo que es algo a seguir trabajando. Mi marido, el padre Esteban muere en octubre del 98. Yo tenía esos dos bastiones. Padre Esteban, director espiritual y loco de la guerra. Por otro lado, mi marido, mi compañero de toda la vida. Martín. Pero bueno tener un Martín. Obvio que fue un Martín. Obvio, por eso. Bueno, ya regalamos, hacemos arriba. ¿Qué pasó? En octubre del 98, el padre Esteban se va. A los 5 meses, ¿qué pasó? Mi marido choca y se va. Ah, sí, la que me quedó a mí. Claro. Yo me tuve que mudar a la capital con todo este caudal energético adentro, despistada, y reconozco que en Buenos Aires me costó recuperar la misión. Pero las jugadas de Dios y los tiempos de Dios son muy especiales. ¿Por qué? Yo me vine con ese fuego, pero tenía que sacar adelante ese chico, bueno, todo, qué sé yo, trabajar y demás. Con Schoenstatt me costó en Buenos Aires. Aparte, Schoenstatt vieron que siempre es lucha. Hay lucha por todos lados después de la guerra. Entonces tenés que aprender, te educa, pero así estamos, felices. No le tenemos miedo a nada. No le tenemos miedo a nada. Entonces me metí en la parroquia. Empecé a trabajar en la parroquia. Nunca lo había hecho. Ahí conocí la dimensión de las parroquias, de la iglesia. Porque claro, el padre Esteban era todo campaña, Schoenstatt con universalidad, pero bueno, en el interior. Y después retomé de a poco, me costó mucho, y quiero acá mencionar que el padre Pablo Pérez fue un engranaje importante en esta locura, porque él es medio loco también, medio padre Esteban. Yo cuando lo vi al padre, sí, aplauso fuerte para el padre Pablo Pérez. Vieron que no lo crucifico, lo aduro. No, porque es importante esto, el no ser estructurado. El padre Kenter, y eso lo citaba siempre el padre Esteban, la estructura está al servicio de la vida y no la vida al servicio de la estructura. Yo luché contra esto, el padre Esteban de entrada luchó contra todo esto, porque claro, la alianza de amor, había gente en Schoenstatt que decía, ah, ¿ustedes hacen la alianza de amor del padre Esteban? Como de segunda, ¿sí? A mí me costó un montón la estructura, porque yo quería transmitir el Schoenstatt universal. Y no, ¿cómo se van a alimentar las madres o las personas que reciben la peregrina? Esto lo tiene que tomar la rama de madres. No tenía ganas de gritar, pero nadie escuchaba. Porque en la campaña hay hombres, hay mujeres, no hay solo madres. Hay matrimonios, hay adolescentes, hay de todo un poco. Gran desafío para nosotros hoy, porque se me está yendo el tiempo, es justamente tener un espacio que yo sé que en muchos lados debe existir, obviamente, pero yo lo digo desde mi testimonio, esto me lo planteo a mí misma. Tiene que haber un espacio donde nosotros podamos, asignatura pendiente del padre Esteban por todo lo que anduvo y sembró, profundizar en el espíritu de Don Joao, pero como dirigentes, paréntesis, dirigente no es el que dirige, sino es el que vive un espíritu, el espíritu de Don Joao en este caso, y es arrastrado por una corriente de vida y gracia. El padre Esteban siempre amenazaba, porque nunca lo cumplió, que tenía que hacer y predicar un retiro sobre el testamento, por ejemplo, de Don Joao. Yo le digo, ese testamento es una obra teológica de gracias Padre porque lo revelaste, son los sencillos del Evangelio, ¿verdad? Bueno, tenemos para profundizar, yo muero por hacer todo esto, y eso es culpa del padre Esteban, porque les digo la verdad, me encantaría retirar muchas veces la cuestión y vuelve. El padre Esteban, cuando daba cualquier charla, siempre con el hacia el Padre en la mano. Y quiero terminar este testimonio, a ver si... Creo que puedo, gracias hermana. Tenemos que ser audaces, tenemos que hacer salida, tenemos que hacer lío. La juventud, el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud, la Virgen salió apurada. El Papa no se cansó de animar a los jóvenes, somos todos jóvenes de espíritu y hemos recibido mucho y tenemos mucho para dar, y a los jóvenes también. Entonces creo que tenemos una artillería súper pesada
para salir a la lucha del mal en este mundo. Usémosla de manera creadora, no busquemos la estructura, lo que ya está hecho. El Espíritu hace nuevas todas las cosas. Esto es todo un entrenamiento adaptado a cada uno. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Efesios 3:20, que era la antena del Padre Esteban. Aquel que es poderoso para hacer todo posible, gracias a lo que el Señor obra en nosotros. Algo así es. Se me chispoteó. La neurona se me corta. Miren lo que es esta, porque claro, dirigente de campaña, volvemos a insistir, es el espíritu de Don Joao en su profundidad, porque muchas veces la campaña nos perdemos en la organización, en el control de las situaciones, y nos quedamos en el Don Joao que recorrió kilómetros, pero no hacemos, sé que en muchos lugares se hace, pero yo hablo de mi testimonio, no profundizamos en su espíritu, en su vida interior, pero de manera experiencial, no teórica, como nos pasa a nosotros. Por ahí rezamos el rosario de coloro, pero no nos damos cuenta de pedir la gracia de experimentar en cada misterio. Esta del Padre Esteban es fabulosa, porque justamente nos muestra a dónde nos quería llegar y lo que tenían nuestro desafío, porque en la medida que como dirigentes descubrimos a Cristo y el inmenso misterio de la gracia y de la vida sacramental, entendemos a Don Joao y nos damos cuenta de la magnitud que tenemos en nuestras manos para ayudar a los misionados. Pero eso va unido a la entrega total. El mundo de la inscripción, le decía el Padre Esteban, wow. Pero bueno, mucho peor es vivir sin inscripción, porque todo nos pasa igual. Así que, bueno, hora sexta de Gracia al Padre. Que el Padre Esteban bueno, dice así, refiriéndose a la Santísima Virgen: recibías hambrienta y fervorosa cuanto brotaba del corazón y de los labios de Jesús, y de la contemplación llegaste a ser maestra en la entrañable intimidad de tu entrega a Dios. Así quieres formar en tu santuario, cada uno de nosotros, una legión de hombres y mujeres que recen en los desiertos del mundo. Quieres conducirnos a las supremas alturas del amor. Esto da para 10.000 charlas. No. Para que en la lucha te seamos fieles. Incúlcame más y más el espíritu de oración. Alza continuamente mi corazón hacia las estrellas del cielo. Haz que en todo momento mire el sol de Cristo y que en él confíe en cada circunstancia de la vida. Amén. Yo lo conocí al Padre Esteban, lo tuve 2 veces en el capellán. Primero cuando hablaba ella pensaba que uno cuando está con un santo no se da cuenta que está con un santo. Quizás hacia el final de su vida uno empezaba a intuir que este hombre era no solamente un misionario, un aventurero muy osado, sino que además era un santo. Yo lo conocí porque él en el 75 y 76, yo estaba en la juventud femenina, pero era muy chiquitita. Y a mí me había enamorado del Padre Kempten, esta visión de Dios Padre. Cuando lo conozco al Padre Esteban, que me parecía enorme, la verdad, primero tengo que decir, nunca pensé que iba a estar en una jornada sin que el Padre estuviera ahí. Yo me imaginaba que nuestro Padre Esteban, que hoy sería de 70 y pico, no sería un viejo, sería un tipo con el mismo amor huracanado de María que tenía, porque donde él pasaba no crecía el pasto, crecían ermitas, santuarios de los marianos, comedores para los chicos pobres de Varela, etc. Era una persona admirable. Cuando yo dije esto en la charla, en la jornada del Padre Esteban de Ballester, la palabra admirable viene del latín ad y mirabili, que es como que puede causar sorpresa, o que yo lo traduzco como que la mirada se te queda pegada. Y ese era el Padre Esteban. La mirada se te quedaba pegada, pero no era al Padre Esteban que
por cierto, que hablaba bien, tenía una imagen impecable, tenía una imagen armónica en todo sentido de la palabra, sino que traducía algo, trasundaba algo en su mirada que te llevaba a María. Vos lo mirabas y terminabas amando y entendiendo lo que él hablaba. Y te hablaba con cosas sencillas, porque nosotros éramos muy chicas. La primera persona que nos habló, porque nosotros queríamos ser José, y él en las confesiones nos decían: ustedes no van a poder ser José, ¿por qué no empiezan por un puntito en la hora espiritual? Porque esto es examen particular, son un montón de puntos, uno solo, decía, era absolutamente sencillo. Y él hablaba, y con todo el amor que yo tengo al padre Carmona, yo no le entendía nada al padre Carmona, pero al padre Esteban le entendía todo, porque él decía: María es amorosa, es buenísima, es poderosísima y es divina, y nosotros la vamos a seguir. Entonces nosotros ya está, entendíamos todo, porque éramos chicas y realmente teníamos el corazón lleno de amor a la Virgen, pero él la trabajaba y te decía: no, no lo respetaba así, no, más sencillo, porque no. Entonces vos entendías, porque es así. Nosotros no queríamos ser Bárbara, queríamos ser José. Entonces te decía: no, te bajaba a tierra de un ondazo. Y era absolutamente pedagogo, sencillo. Y lo otro que yo tuve la gracia de después volverlo a tener de capellán, era absolutamente desestructurado, como bien lo dijo. Y a nosotros eso nos encantaba, a las jóvenes nos encantaba que rompa con las estructuras, porque nosotros venimos de una generación de Monseñor Pironio, de la Rañaga, esa era nuestra catequesis, éramos catequistas. Otra cosa que nosotros como catequistas decíamos: padre, nos vamos a misionar, si lo pensaste, ya está, ya lo hiciste, hacelo. Esa libertad que nos daba como chicas, que estábamos en 5º año, no sabíamos nada de nada, pero teníamos muchas ansias, y él nos daba esa libertad de la acción, de decir: si lo pensaste, hacelo. Y ese era él. Si vos te sentías apostólico, antes de conocer al padre Esteban, decías: no, yo no soy apostólica. Este hombre es el apostolado mismo. Era incansable. Él estaba haciendo algo y ya estaba proyectando otra cosa. Entonces le decían: dejás un montón de fuegos prendidos a otros padres, ¿no? Porque él decía: muchas veces yo soy incomprendido. Decía, yo no, le decía a sus hermanos, eso no soy comprendido. Bueno, pero ese es la suerte del profeta, le decía el padre Perón, que tanto lo amaba. Pero no se crean que todos lo comprendían. Algunos lo veían como un loco lindo, pero cuando las cosas se concretaban, vos decías: este tipo es muy inteligente. A nosotros nos dijo: pongan acá un arbolito en Varela, porque acá va a haber una iglesia de Dios Padre. Entonces, pero padre, nosotros tenemos un peso. Pongan el arbolito. Plantamos el arbolito. Y lo tuvimos que correr porque ahí cayó justo como el campanario. Y así todo el tiempo. Cuando él, yo me arrepiento de esto, nos llevó un día, yo ya para esto por segunda vez lo que era como capellán en Varela, con mis hermanos, fuimos para donde iba a ser Sion. Entonces hicimos una caminata por un lugar sumamente peligroso en ese momento. Entonces él miraba así y decía: ¿qué ve? Entonces, otro nombre, entonces yo veo un basural, padre. Yo veo un santuario. Acá un comedor para los chicos, una canchita de fútbol, tenemos que salir al barrio, conquistar, y él así lo hizo. Porque si había algo que tenía él, como, digamos, como que uno lo conocía y decía: ay, qué cheto. Pero después decía: qué sencillez y qué ternura con los chicos pobres. A él le robaban el alma, la pobreza de un niño, los jóvenes que no tenían qué hacer. Una vez que encontró uno y le dio su camisa, el padre Alberto lo retó porque estaba siempre impecable y estaba medio rotoso, le había regalado su camisa nueva. O sea, ese era el padre Esteban también. Era absolutamente
como hijo de la realeza, porque era impecable, pero tenía algo que le robaba el corazón, el necesitado. Y yo de eso tengo que decir, como mi vida personal, mi dirección profesional, yo creo que la selló el Padre Esteban. A mí me selló ese amor porque menos tiene el que más necesita. Fue una cosa muy fuerte para mí en mi vida como médica. Y yo seguí los mismos pasos. Y sé que ahora, pensando, a mí me impresionó mucho eso en él. Y bueno, lo otro que tengo que decir es que también me impresionaba su calidez. Y hay una anécdota que, bueno, hay miles de anécdotas, ¿no? Porque en mi familia, como que todo el mundo lo amaba. Por ejemplo, mi hermana jamás vino a Schoenstatt. Mi padre sí, los traje, todos, mis sobrinas todas hicieron la alianza, pero mi hermana jamás vino a Schoenstatt. Pero al Padre Esteban lo venía a ver. O sea, todo el mundo lo amaba al Padre Esteban. No sabía por qué, pero ella venía, al Padre Esteban me bendice. Después no aparecía por Schoenstatt, pero todo el mundo lo amaba, porque tenía algo, era un carisma. Y entonces lo que yo después pensé, yo también lo describiría como un niño, no tengo ningún esquema, porque cuando él hacía algo, que lo retaban a alguna hermana o a algún padre, bajaba la cabeza así, una sonrisita como un niño que se había portado mal, era absolutamente, que no le podía decir nada. Entonces, porque una vez no había nadie que cantara la misa, que todavía él tenía un grupo coordinador que hacía lo que es hoy, Soledad María. Él inició un grupo de gente del barrio que tocaba la guitarra y que después más o menos organizara el que en ese momento no existía todavía algo organizado, de los retiros, de, bueno, a ver quién va a usar el santuario, a qué hora. Él organizó primero con una hermana y un grupo de laicos. Entonces un día, no me pregunté por qué no estaban. Entonces él dice, ¿dónde está el grupo coordinador? Le decía, le había dado otro nombre. Yo no tengo idea, estamos todos acá en la misa. Bueno, traje yo traje la guitarra. Entonces una hermana, la superiora, simplemente fue a decir, va a tocar o va a dar la misa. Digo, puede hacer las dos cosas, no lo sé. Entonces empezó, porque caminando la alianza del Soledoría, a tocar en la misa y la alargaba para los momentos más importantes, pero la del inicio, la del final y alguna del medio, y todos los pelos de las hermanas, algunos se volaban, ¿no? A otra de las jóvenes nos divertía mucho. Y bueno, yo entendí que este hombre era un genio, que tenía muy claro esto de irse a las nuevas playas, y que era una misión. Y una vez también me atreví en mi terrible cargadura a preguntarle, padre, ¿qué es? Porque no entendíamos. Yo les digo con todo humildad, no se entendía que era la campaña. Recién, mucho después, pero cuando vi en el 84, prendido en llamas, no entendíamos nada nosotras. Y entonces yo, ¿qué es la campaña, padre? Es la mano de la Mater extendida al mundo. Es mucho más, es sacarla del santuario y que vaya a todos lados. Y yo, esas palabras me quedaron para siempre. Y yo, por supuesto, que quise ser misionera, pero la gran misionera fue mi madre, fue una misionera de lujo. Ella tenía la imagen número 9 que se la dio el Padre Esteban, por supuesto, en la mano, y no la largó hasta el fin de su vida. Entonces, esto era, parecía un loco, pero él tenía esa capacidad de concretar los sueños, no solo de soñarlos, y de soñar grandes. Él decía, no mire con mirar al pajarito, miremos como águilas, y era un águila. Y lo otro que yo admiré en él, y esto es personal, pero siempre lo observé mucho y lo admiré, es que él tenía unos conventuales internos. Externamente, él no necesitaba, era un padre joven cuando lo conocí. Para nosotros era un padre que era gigante, pero tenía 5 años de ordenado, y no era mucho.
Sin embargo, él era absolutamente cálido. Él abrazaba, él besaba, aparte venía de Belgrano. Nosotros íbamos a Belgrano porque no teníamos santuario. Y le decían, Esteban, yo. Entonces él se dejaba que todo el mundo lo abrazara, porque era absolutamente rojo, y las mujeres se volvían locas, porque era así. Entonces, pero cuando había que poner, decía, déjenla, porque va a venir la Virgen, nos va a dar la plata. Bueno, entonces yo decía, este hombre tiene algo. Esa calidez es la misma calidez que tenía Jesús cuando abrazaba al leproso, a sus amigos, que no necesitaba poner una distancia para decir yo preservo mi celibato. Él, puro con el cual no tenía por dentro, tan seguro como un niño puro. Y él, hacia afuera, era absolutamente cálido, abrazaba, incluso mi mamá lo hablaba porque él me decía, un abrazo del padre Esteban te agrega 8 años de vida. Eso será que vivió casi 4. Y bueno, era, no sé si se entiende el concepto, pero él no necesitaba poner una distancia porque lo tenía muy claro, la pureza de él iba por adentro y hacia afuera era absolutamente cálido. Es algo que a mí siempre me encantó de él, yo lo observé mucho y lo aprendí, encontrar el feliz término medio, que en ese momento no era tan claro, de que no necesitabas poner una distancia. Y los padres también, sus hermanos, incluso tengo que decir que el padre Carmona de hoy no es el de ese momento, yo tenía terror al padre Carmona. Sí, me da miedo. Así, y quizá yo pensaba poner una distancia y cuidaba esos muros conventuales que todo Silvio quiere tener. Pero a mí me impresionaba ese hombre que era tan apostólico, absolutamente cálido y puro de corazón. Y bueno, no sé, del padre Esteban se podía decir mucho, pero sin duda el santo se vio en la última etapa. Si ustedes quieren leer, lean todo lo que él escribió de 94 para adelante y ustedes van a ver el santo. Porque cuando yo una vez le pregunté qué es lo que más le costaría, absolutamente yo, sin filtro, darle a la mater. Y él me dijo, sin dudar, mi cabeza. Cuando un día vino el padre Lonti y dijo que lo encontró, que estaba rezando el rosario y lo ve y dice, que bien, hoy estás mejor, estás rezando el rosario. Dice, no, hace 3 horas que estoy intentando rezar, que no es lo mismo, no lo logro. Entonces, me decía, me está fallando un poco la cabeza, en algunos días sí, otros no. Y yo pensé, la Virgen lo tomó en serio, porque si hay algo que yo sabía, que ese hombre había entregado su vida, porque un día estaba en Varela, en la misa, había vuelto a Brasil, ya estaba toda la campaña en fuego, prendía fuego, y estaban acá las peregrinas, acá la gran auxiliar, y él vestido de rojo, te recordarás, parecía un rey. Y entonces él da un paso adelante y dice, Ave Imperatrix, morituri te salutan. Y uno sintió en ese momento un ambiente como que la Virgen estaba tomando en serio esas palabras. Y entonces yo sabía que en ese momento, cuando él se enfermó, la Virgen había tomado en serio todo lo que le había ofrecido a lo largo de toda su vida. Bueno, nada más. Una alegría inmensa de ver a tantos corazones fieles. Veo fuego por todas partes. El fuego que me gustaba al padre Esteban, fuego de Dios. Había que hablar 5 minutos. Van a ver un milagro, probablemente, si lo logro. Pero no, lo conocí en el año 76, así que no voy a hacer una línea del tiempo porque son muchos años. Lo conocimos con Fernando, mi marido, y nos atrajo desde el primer momento
eso que han contado, que ese hombre de Dios, ese que uno sabía que ayudándolo a él, uno no estaba ayudando a Dios. Eso fue desde el primer día. Era un momento tremendo, la guerrilla en la calle. Ese día había sido el primer caso de un civil que moría por efecto de una bomba. Era un portero que había ido a sacar el carro de basura. La ciudad estaba consternada y yo teníamos arreglado ir a conocerlo a casa de un hermano de Fernando, que le habíamos preguntado: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Han cambiado? Queremos ver qué es eso de lo que ustedes hablan. Entonces nos invitaron a conocerlo. Se abrió la puerta y yo quedé absorta. Una persona radiante en un día negro. La única cara sonriente que había visto en ese día. Entonces me senté al lado y le pregunté: padre, ¿usted no tiene miedo? Y me compró para siempre. ¿Cómo voy a tener miedo yo si yo estoy del lado de la vencedora de la serpiente? Yo me sentí, tiene razón. Estamos viviendo momentos que tienen sus connotaciones, ¿no? Pero él marcó un rumbo fantástico. Entonces, a partir de ese momento, uno no tiene que tener miedo. El miedo paraliza. Nosotros tenemos una misión, los cristianos: el reino de Dios. Entonces, tenemos que buscar el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Eso me deja. Cuando salimos de ahí, le dije a Fernando: ¿qué te pareció? ¿Me gustó? Y mira, yo es la única persona que veo que va adelante, que no está paralizado, que quiere hacer, que puede hacer, que tiene confianza en Dios y en que Dios va a hacer. ¿Qué te parece si nos seguimos? Acá estamos. Fernando ya llegó, él llegó. Están desde allá, hoy escuchándonos, y están contentos. Pero eso me tenía que parar, porque si no. Él vivía para ese reino de Dios. Él había nacido en una familia de políticos y generales, creyó que se iba a dedicar a la política. En realidad, la política es el arte del bien común, creo. Y se dedicó, pero a la de la reina vencedora. Apuntó más alto, porque su corazón estaba hecho para amar al mundo entero. Era muy patriota. Había mamado el patriotismo y había mamado de su madre y de su abuela un inmenso amor a María y a Jesús Eucaristía. Y Dios eligió ese ser, es decir, Dios creó ese ser, lo soñó
Y él respondió con todo. Era apasionado. Y con esa pasión se entregó. Siempre fue un niño, y siempre fue niño. Y siempre fue niño, lo dijo la madre. Un niño en las manos de su madre, la Virgen, y cuando conoció, ya está a orillas de un lago, en unas vacaciones en las que salió como mochilero, aventurero, con un amigo, y encontró la aventura de su vida. Se encontró con la Marta. Y la amó tanto, tanto, se enamoró de tal manera de ella que decía que era la mujer de su vida. La mujer de su vida. La reina. Y él fue su gran almirante, su gran embajador, con un corazón, como les decía, para albergar el mundo entero, ¿no? Y por eso, ese sueño que él vio de Schoenstatt, de la alianza de amor, que él vivió tan profundamente y que lo hacía tan feliz, lo quería sembrar universalmente. Yo soy bastante universal, y el día que lo conocí, no sé qué le dije que enseguida saltó. Cuando hablabas del mundo, él estaba ahí. Y me dijo, le voy a traer un libro que yo escribí, un librito, era un librito colorado, me lo trajo la vez siguiente, sobre la universalidad de Schoenstatt, ¿no? Lo había escrito, creo que estando en Chile, cuando recién ordenado o por ahí. Cuando se ordenó y plantearon cada uno sus sueños, él dijo, mi misión es abrirle caminos a Schoenstatt en el mundo. Bueno, hay algo, si me dicen qué es lo que más te llega, qué es lo que más, yo diría más que lo que más es lo que más me llega, pero también es lo que creo que a todos nos puede ayudar. No se trata de contar algo y hablar qué lindo fue, qué lindo era, sino qué nos dice a nosotros, qué tiene él para decirles a ustedes para su vida, cómo nos transformó la vida, cómo nos subió del desconcierto, el miedo, la inseguridad, a una misión universal, grandiosa, que yo esta mañana, al ver acá el pasado, el presente y el futuro, porque, claro, cuando en realidad yo pensaba, yo estaba cuando no había nada, nada, éramos 4 o 5 locos que subimos a un ómnibus y volvimos con un proyecto ridículo para algunos, para nosotros. Él nos había enseñado, y a esto voy a lo que más me llega, a vivir la fe práctica en la providencia. Él tenía una confianza ciega, total,
en el amor de Dios y de la Virgen, en los sueños de Dios, en un loco de los sueños de Dios, no de sus sueños. Muchas veces me revelo cuando dicen que él era creativo, que él era... Es verdad que lo era, no digo que no. Era loquísimo, soñador, pero tenía un gran respeto, sabía eso, y él buscaba seguir los sueños de Dios, no los suyos. Jamás lo vi que tuviera un proyecto propio de él y que quisiera buscar colaboradores para su proyecto. No. Él se jugaba y se entusiasmaba cuando estaba seguro que el proyecto era de Dios. Pero desde varios años antes de la campaña, del 76 al 84, como 8 años, ¿no? ¿Cuántos años ya? Él nos fue enseñando a lo que él practicaba, de buscar desde la mañana el proyecto de Dios para ese día, y los grandes proyectos también, ¿no? Él estaba atento a todo. Si él estaba manejando y lo paraba con la luz roja en un semáforo, ya estaba mirando a ver qué cartel había, qué le decía, qué leía, en todo. Él estaba buscando en todo, en las noticias de la mañana. ¿Qué me dice Dios? Eso para nosotros. ¿Qué me dice Dios hoy a mí? ¿Qué me dice en esta persona que me encontré? Así, en todo. Y cuando le parecía que había captado un sueño de Dios, lo dejaba de cantar, buscaba otro signo más fuerte, a ver. Le preguntaba a la Marta, siempre decía, le voy a preguntar a la Marta. Le preguntaba una vez y otra hasta estar seguro. Pero cuando estaba seguro, era imparable, imparable. Seguía adelante aunque todos se opusieran. Y muchas veces llegó a convencer al superior que en este caso el reglamento no se acaba y le dieron vía libre, porque creo que a todos les pasaba lo mismo. Lo que decíamos, que era un hombre de Dios y generaba ese respeto, porque él se jugaba totalmente con Dios. Y así fue en el caso de la campaña, por ejemplo, como sacerdote, él jamás dirigía a una persona hacia algo. ¿Por qué no hace tal cosa? No. La conectaba con Dios, con la gracia, quería que cada uno descubriera lo que Dios había soñado para él. Entonces, por ejemplo, en las voluntarias de María, la fundadora Raquel, que quería hacer algo con los enfermos. ¿Y él qué le dijo? Le iba a dar una bendición. La bendición
bendición de Dios, para que Dios obrara en ella. No le dije, ¿y por qué no hace tal cosa? No. Un respeto, en cada persona veía la presencia de Dios y la respetaba como si estuviese encontrando con Jesús en esa persona. Sabía que Dios tenía un sueño para cada uno de nosotros. Que estamos en la palma de la mano de Dios. Vivimos en la palma de la mano de Dios. Yo tuve anoche, digo, la mater me trajo en brazos. Yo iba a venir en taxi y anoche mi hermana a las 11 de la noche tiene que ir de urgencia al sanatorio de Monterrey, se encuentra con el padre Pablo, coordinan que van a venir hoy. Y yo me despierto hoy acá, traída por el padre Pablo. Puede haber muchas dificultades, pero si alguien te enseñó que vivís en la mano de Dios, vas a tener esa alegría que yo lo vi tener a él el día que lo conocí. Yo no sé lo que va a pasar esta tarde, mañana, pasado, no sé, pero sé que estoy en la mano de Dios. Y hoy me lo volvió a decir. Emilio, tienen la tarea de cerrar, cerrar este panel, ¿no? Como proyecto de Dios. Cerrar es difícil la palabra, pero bueno, vamos a tomar. A ver, lo único que queríamos, sin palabras, nos quedamos todos con el corazón lleno, pero bueno, un poco por qué queríamos por qué queríamos escuchar que nos den un testimonio del padre Esteban. Decíamos, bueno, algo que siempre decía el padre Esteban, o con mucha fuerza, es como Dios, no es que Dios está allá y nosotros acá, como Dios interviene y actúa en la historia, ¿no? Y a veces se mandan jugadas magistrales. Bueno, con la campaña podemos decir que se mandó una jugada magistral y bueno, así como el 10 de septiembre eligió su burrito María para hacer una gran visitación, tenía también Dios preparado este instrumento, como el padre Kennedy lo llamó el nuevo Colón, con ese amor y ese ardor de llevarla a la mater al mundo entero. Y bueno, si bien se conocían, ese encuentro, decíamos, fue una explosión, ¿no? Donde de todas esas llamas nosotros también recibimos la antorcha y bueno, Dios actúa, interviene en la historia, pero no así nomás, sino a través de sus hijos. Y así como tuvo estos dos grandes jugadores, de los cuales hoy escuchamos tan lindos testimonios del padre Esteban, bueno, también nosotros recibimos la antorcha no solo como testigos, sino como también jugadores en esta lindísima campaña, así que bueno, muchísimas gracias realmente por haber compartido estos testimonios con nosotros. Me agradezco volver a compartir la experiencia del padre Esteban, que fue muy fuerte en toda nuestra vida, en toda la juventud experimental, todo esto que charlamos, y también me quedaron un par de cosas, un poco la campaña. La campaña es como la perla preciosa, es el tesoro del campo del padre Esteban. Cuando lo encontró, dijo, acá está todo lo que vale dar la vida. Y además se encontró con Don Joao, que fue como un ejemplo vivido de todo eso, o sea, como en el fondo era, ya está vivido, no tenía que explicar nada, con esa vida la tenemos, ¿no? Y él le encantaba escribir vida de santos, él escribe una cosa y dice, el hombre de hoy quisiera experimentar a Dios en personas concretas. Hoy estamos en un mundo ateo, hoy vas a hablar de Dios, de la Virgen ya teníamos cara rara, pero la experiencia de la persona cercana que tiene gestos de Dios, eso transforma y se convierte en la experiencia de todos nosotros como misioneros. Que uno ve lo que pasa en la gente, no ve lo que pasa en las casas, sino lo que pasa en uno. Entonces me parece que una cosa que nos deja Esteban con esto es que nosotros podamos ser ese testimonio de Dios para nuestros hermanos de misión, para gente que llevamos la imagen, para descubrirlo
de todas las cosas en las personas, que las llevamos la imagen, que también Dios se manifiesta ahí. Y también, como decía Joao, un poquito más cada día. O sea, el heroísmo de la vida diaria. No todos estamos llamados a ser José o el padre Esteban, pero todos podemos hacer un poquito más. La pandemia y todo eso nos pegó duro porque nos dejó medio a todos un poco de miedo y qué sé yo. Encontremos el pasito más para entregarnos cada día, encontremos el camino de ser un poquito heroicos para el día y de poder regalar a Dios y a la madre a los demás y descubrirlo en los demás. El padre Esteban era como un loco, que todas las cosas que contaba recién. Y yo lo tenía así, un zarpado, nada que ver. Pero descubrí que era un loco por lo que decía Mercedes. Yo estoy del lado de la que aplasta la cabeza de serpiente. ¿Qué puedo tener? Entonces yo, que a mí las cosas así me deslumbran, me dan un poquito de miedo, soy tipo Jonás que me quiero rajar para el otro lado. Esteban me dice, no, flaco, vos tirate la quieta, no te vas con la mata. Entonces eso también me da más fuerza para el heroísmo y para que salga.